siendo una cuestión viva y debatida la manera como Cristo había instituido los sacramentos. La pregunta sobre el modo como Jesucristo instituyó los sacramentos, que se justifica y queda planteada desde el contexto mental que exprese el concilio y que se celebró, no tiene respuesta en las mismas letras del decreto para los armenios. Tanto en los textos como en el entorno del Concilio de Trento se encuentran dos referencias explícitas y una implícita a la institución de los sacramentos por Jesucristo. De las dos explícitas, la primera se halla directamente en un documento del concilio y la segunda en otro documento que tan solo es conciliar de forma indirecta, pues se trata de la profesión de fe que a partir de la doctrina de Trento promulgó el Papa Pío IV. Por último, la referencia implícita a la institución de los sacramentos la ofrece el concilio en un contexto eucarístico, concretamente cuando tiene que dilucidar si lo sé, tal y como habían comenzado a defenderlo, los reformadores pueden comulgar bajo las dos especies. El concilio propone de manera directa la institución por Jesucristo de todos y cada uno de los 7 sacramentos. En el canon primero sobre los sacramentos en general, cuando condena la doctrina que sostiene el parecer contrario. En este caso, la proposición de la Iglesia queda clara, pues formula que es Cristo quien ha instituido cada uno de los 7 sacramentos. A partir de esta declaración conciliar, tanto los teólogos como los simples creyentes tenemos que profesar como doctrina de fe la institución por Jesucristo de todos y cada uno de los sacramentos. Pero al igual que el de Florencia, Trento tampoco especificó el modo como fue llevada a cabo, evidentemente, por Jesucristo la institución de los sacramentos, y sí de manera inmediata y específica, es decir, determinando la materia y la forma, cada uno de los sacramentos en el mismo momento de la institución, la materia en el mismo momento de la institución realizadas personalmente, o por el contrario, si instituyó los sacramentos de manera genérica e inmediata, sin determinar directamente la materia y la forma de cada uno de ellos y delegando el poder de la Iglesia su posterior determinación. La cuestión sobre el modo como Jesucristo instituyó los sacramentos es muy antigua. Ya en los albores de la escolástica, por allá en el siglo XII, quedó formulada la pregunta que investiga en qué radica la sustancia del sacramento. Aunque para los teólogos de aquel siglo, hablar sobre la institución de los sacramentos no tenía todavía el sentido de fijación concreta de la materia y de la forma que adquirió entre los teólogos del siguiente siglo. Para los teólogos del siglo XII, la institución del sacramento en cuanto a signos visibles de la gracia invisible tan solo era comprensible desde la fe y en la encarnación del Verbo, y a partir de ahí establecía una íntima relación entre la naturaleza humana de Jesucristo y el signo eficiente por antonomasia de la causalidad sacramental y la operatividad de los restantes signos sacramentales. Esta manera de comprender la sacramentalidad quedó reflejada en la estructura de los recientes tratados teológicos, en los cuales la consideración sobre los sacramentos aparece siempre integrada y formando parte de la doctrina de la encarnación, lo cual no afectó el planteamiento concreto sobre el grado de fijación de los signos por parte de Jesucristo, que es el tema que realmente interesa fijar. Seguidamente, Pío XII, antes de dictaminar sobre el hecho particular al que se dirige la Constitución Apostólica por él promulgada, reafirmó en Sacramentum Ordinis en 1944, reafirmó haciendo suya la doctrina sacramental de Trento acerca de la institución de los sacramentos y repitió que todos y cada uno de los 7 sacramentos han sido instituidos por Jesucristo, y propuso también de nuevo
la doctrina tridentina sobre la limitación del poder de la Iglesia en la substancia del sacramento. A partir de estos dos principios tridentinos, los que fueron invocados por Pío XII como pauta para su documento legal, sea de concluir que según la doctrina expuesta por el Papa en esta ocasión, la materia y la forma del sacramento del orden no ha sido determinada por Jesucristo en la institución de este sacramento, porque de haber sido así, ni la Iglesia la hubiese podido cambiar antes, ni la podríamos modificar ahora, con lo que queda replanteada la cuestión acerca del modo como Jesucristo instituyó los sacramentos. La teología se vea premiada por la Constitución Apostólica de Pío XII a retomar en la actualidad esta problemática que desde hace ya tanto sí los tiene planteado. Considerando a Rahner como el máximo representante del saber sacramental contemporáneo, trataremos de entrar en diálogo con su pensamiento con el fin de ofrecer una reflexión acerca del actual planteamiento sobre la institución de los sacramentos. Y para que el esquema a seguir quede claro desde el primer instante, nos permitimos adelantar que la concepción sacramental de Rahner se basa en tres presupuestos íntimamente relacionados entre sí, aunque de tipos muy distintos. El primero se apoya en la verificación histórica de los datos, tanto bíblicos como patrísticos, a partir de los cuales se pone en tela de juicio la institución de los 7 sacramentos por Jesucristo. Y en el segundo se fundamenta en la terminología del Concilio Vaticano II, que denomina a la Iglesia sacramento de salvación. Y el tercero, ordenado a resolver las cuestiones que se llegan a la teología sacramental, formuladas por la historia, parte de la congregación de la comprensión de los 7 sacramentos, como acciones deducidas del sacramento original de la Iglesia. Este teólogo no solo toma en consideración los problemas históricos en torno al origen de los sacramentos, sino que parte de ellos para fundamentar las razones dogmáticas con que intenta resolverlos. La Iglesia como sacramento, aunque las lecturas de los textos conciliares que han hecho son muy diversas, mientras Auer, al tratar de la Iglesia como realidad sacramental y como sacramento de unidad, separa esta noción eclesiológica de la estrictamente sacramental y fundamenta la sacramentalidad eclesial en la misión por la que anuncia entre las gentes la palabra salvífica del Señor. Reflexionar sobre la fundamentación del sacramento en la palabra de Dios, toda consideración dogmática sobre la institución divina de los sacramentos, ha de partir de la proposición fundamental de Trento, que afirma que los sacramentos son 7, ni más ni menos, y que todos han sido instituidos por Jesucristo, lo cual quiere decir que según el magisterio de la Iglesia, así consta en la revelación divina. El teólogo que quiere ser fiel a Trento debe sostener que si la Iglesia no hubiese hallado en la Sagrada Escritura su fundamento en el que apoyar su doctrina sobre la institución de los sacramentos, no habría podido formularla. Es pues desde la Escritura de donde se parte a la hora de intentar fundamentar y explicar tanto el hecho de la institución de los sacramentos como el modo de su institución. Ahora bien, cuando el teólogo fundamenta sobre el texto revelado de la Escritura la existencia de cada uno de los sacramentos, no ha de buscar momentos institucionales, es decir, no puede pretender hallar en un procedimiento positivista determinados textos a los que referir de manera directa la institución de este o aquel sacramento. No es este el modo correcto de proceder, porque adolece de un positivismo mecanicista para el que la Sagrada Escritura no nos da pie. Con este modo de comprender la institución de los sacramentos, se salvan simultáneamente dos cosas: la objetividad del dato revelado que ofrece la insinuación institucional de los sacramentos y el desarrollo histórico desde el inicio
al reconocimiento de las insinuaciones ha obrado en la Iglesia sobre los sacramentos, tendrá que continuar operando en la medida en que tenga que expresar con claridad la razón del signo que tiene cada uno de los sacramentos. Nuestra manera de proponer la institución de los sacramentos tiene fuertes discrepancias y alguna afinidad con la de Karl Rahner. Discrepa en cuanto la nuestra parte directamente de la Sagrada Escritura y no de la conciencia refleja de la Iglesia. Es afín en cuanto valora con aquella la vida de la Iglesia como el procedimiento para percatarse de la realidad sacramental de los 7 sacramentos. Deberíamos profundizar como curso de teología sacramental la vinculación entre la institución y la operatividad de los sacramentos en la vida de la Iglesia, particularmente su fundamentación en la Sagrada Escritura como verdad revelada divina y comunicada a toda la Iglesia, expresión de salvación y comunión. Por tanto, la materia y la forma presente en cada sacramento representan la comunicación de esa gracia. Es importante entender cuál es la materia y la forma de cada uno de estos 7 sacramentos, que bien merece la pena estudiar. Bueno, un elemento fundamental que debemos estudiar definitivamente es cómo verdaderamente entendemos nosotros la naturaleza de los sacramentos, esta unidad, y específicamente ir estudiando la materia y la forma de cada uno de los sacramentos. Esa puede ser una extraordinaria tarea para que cada uno de nosotros tenga claridad sobre el contenido de esta unidad. Muchísimas gracias.